Cuando se avecinan los balances sobre lo bueno y lo malo de este gobierno de Gustavo Petro, sin duda alguna, uno de los campos magnéticos que sobresalen es esa relación que se gestó o que hubo en este gobierno entre el primer presidente de izquierda, que además había sido guerrillero, y las Fuerzas Armadas de Colombia. El gran interrogante que se cernía sobre este primer gobierno de izquierda era precisamente ese, el de cómo era que se iban a dar estas relaciones entre un exguerrillero que hace 35 años firmó un acuerdo de paz, luego de que durante años decidió que la vía para cambiar a Colombia era la lucha armada. Y lo primero que se planteó, o que planteó el presidente Gustavo Petro, fue el cambio de realidades políticas, sociales y económicas que estaba viviendo este país en materia de seguridad. Y lo primero que dijo en su discurso, o en su primer discurso frente a las Fuerzas Armadas, fue que la lucha armada en Colombia había terminado, luego del acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la hoy extinta guerrilla de las FARC. Petro en esa intervención señaló que el desafío que enfrentaba en materia de seguridad el país que él empezaba a gobernar tenía que ver con el crecimiento de organizaciones ilegales que ya no se dedicaban a empuñar las armas para tomarse el Estado, sino para controlar las rentas ilegales, y que por eso en su gobierno se iban a perseguir precisamente las rentas ilegales. Nuestro conflicto ideológico armado se transformó en el conflicto de las economías ilícitas. Los ejércitos podrían vivir de estas economías ilícitas y permanecer perpetuamente allí. Ese es nuestro conflicto hoy, solo que tiene una característica, y es que puede salir de las fronteras. Ya no respeta las fronteras. Desde que el presidente hizo este diagnóstico acertado, han pasado ya casi 3 años largos. Y los desafíos en materia de seguridad, si bien no han llegado a los niveles que tuvimos en los 80, ni en los 90, ni siquiera en los 2000, sí arrojan datos que nos deberían alarmar. Se registró un impresionante aumento en ataques a la infraestructura. Según los datos de la FIP, pasamos de 51 hechos entre enero y julio del 2024 a 126 en el 2025, la cifra más alta de ataques a las infraestructuras en la última década. Otro dato muy inquietante, que había bajado considerablemente luego de la firma del acuerdo de paz. Se trata de los ataques contra la fuerza pública. Ahí hubo entre enero y febrero del 2025 un aumento del 123.9%. Y los enfrentamientos entre grupos también crecieron un 53.3%. También han vuelto las voladuras de oleoductos, que pensábamos que eran cosas del pasado, un pasado al que de pronto no íbamos a volver. Según la FIP, de las 3 voladuras que se registraron el año pasado entre enero y julio, pasamos a 24 voladuras de oleoductos, es decir, un incremento del 700%. Y las acciones de la fuerza pública subieron un 90.2%, casi el doble de lo registrado
en el 2024. Esta situación complicada y difícil que está prendiendo todas las alarmas se da en medio de una situación sui generis en las fuerzas militares y de policía colombianas, porque desde la llegada de Gustavo Petro al poder y por decisión que se tomó con el entonces designado ministro de Defensa, Iván Velásquez, se decidió hacer una purga de generales y almirantes de las fuerzas militares y de policía, con el fin de que se retiraran a los oficiales de las fuerzas militares y de la policía que presuntamente podrían tener problemas en materia de derechos humanos, ya que el presidente, desde su llegada al poder, había dicho que las fuerzas militares iban a ser unas fuerzas militares que respetaran la protesta pública y las libertades, y que en su gobierno no iba a haber ni bombardeos a civiles, ni falsos positivos. Sin embargo, por cuenta de esta purga, en 3 años que lleva el gobierno de Petro, ya se han sacado 70 generales. Un retiro masivo que nunca se había dado en las fuerzas militares. Ni siquiera cuando Álvaro Uribe decidió salir de una cantidad de generales para poner de director de policía a Óscar Naranjo. Este remesón ha afectado sobre todo la capacidad de las fuerzas militares en materia de inteligencia, ya que por cuenta de esta purga no queda ni un general de inteligencia en el ejército. A este escenario difícil y complejo se le suma los pocos éxitos que ha tenido la paz total, que en un momento dado llegó a tener más de 6, 7 mesas de diálogos abiertas, con sus respectivos ceses al fuego. Un hecho que impidió que las fuerzas militares y de policía pudieran cumplir con su labor de proteger a la población civil y de entrar a los territorios. Hace 2 o 3 meses, el gobierno de Gustavo Petro cambió de estrategia y dijo: no más ceses al fuego, ya no van. La fuerza pública afuera. Y vamos a atacar y a combatir las organizaciones criminales, llámense como se llamen. Se empezó esta campaña. Y en materia de incautación de cocaína, se lograron incautaciones históricas, como la que se llevó a cabo en el mes de agosto, cuando la fuerza pública logró darle un golpe a las organizaciones criminales al decomisar cerca de 17 toneladas en un mes, una cifra histórica. Las organizaciones criminales respondieron, y duro, con un carro bomba que situaron en las inmediaciones de la base aérea de Cali. Y en ese mismo día, cuando se estaban ya contando los muertos civiles y la cifra superaba ya las 6 víctimas mortales, se conoció que una disidencia de la disidencia de Calarcá había derribado un helicóptero de la policía en Amalfi, que venía a ayudar al proceso de fumigación manual que se venía haciendo en esa zona. 13 policías murieron en el acto. Y la gran pregunta es: ¿qué pasó con la inteligencia? ¿Por qué no funcionó? ¿Y por qué no se pudo prevenir lo que pasó en Amalfi y lo que sucedió en Cali? Sobre todo cuando ya las disidencias habían hecho volar bombas y petardos en diferentes barrios de Cali.
En este podcast hemos querido invitar a uno de esos generales que fueron retirados en esa purga que el gobierno de Gustavo Petro hizo al inicio de su mandato. Nuestro invitado es el general retirado Jorge Eduardo Mora. Él era comandante de la 8ª División con jurisdicción en Casanare, Vichada, Guainía y Arauca, cuando se produjo la purga en el gobierno de Gustavo Petro. Y es hermano de Jorge Enrique Mora, que fue comandante de las fuerzas militares durante el gobierno de Pastrana y en el primer año de Álvaro Uribe. Pero también fue el primer militar y general retirado que aceptó sentarse en una mesa de negociación cuando se abrieron los diálogos con las FARC en La Habana. Luego de haberse sentado y de haberse firmado el primer acuerdo de paz, sacó un libro en el que cuestionó seriamente varios de los temas que se pactaron, sobre todo los que tenían que ver con las fuerzas militares. Jorge Eduardo, que es nuestro invitado, luego de su retiro forzoso en el 2022, fue candidato por el Centro Democrático para la gobernación del norte de Santander en las elecciones de octubre del 2023. Sí me gustaría advertir que esta invitación la hice consciente de que el general tiene una posición totalmente distinta a la que tengo yo como periodista y como víctima del conflicto. En 1990, en una de las tantas masacres que se sucedieron en el Magdalena Medio, 4 líderes campesinos fueron asesinados en Cimitarra, junto con una periodista. Esa periodista era mi hermana Silvia Duzán. Y después de muchas investigaciones y averiguaciones, como tantas masacres, esta sigue impune aquí en Colombia, se determinó que los responsables reales de esa masacre no eran los paramilitares, sino miembros de la fuerza pública. No obstante, y en aras de este nuevo país que surgió primero después de la Constitución del 91 y que ha ido avanzando hacia la reconciliación luego del acuerdo de paz en el 2016, pues muchas cosas han cambiado. Y me atrevo a decir que uno de los escenarios que más se ha transformado es el de la fuerza pública. Y con ese espíritu de entendimiento y de diálogo y de conversación con el otro, que es distinto a uno, es que invité al general. Y yo le agradezco que haya aceptado. Para el general en retiro, Jorge Eduardo Mora, evidentemente ha habido un debilitamiento estructural de la fuerza pública que ha incidido en la crisis que existe hoy en materia de inteligencia dentro de la fuerza pública. Efectivamente ha habido un debilitamiento estructural de la fuerza pública y dentro de él, evidentemente, el sistema de inteligencia, que es quizás uno de los más importantes, si no, yo pensaría más importante, porque son los ojos, los oídos y lo que necesita el comandante para poder diseñar desde una estrategia de seguridad y defensa hasta una operación táctica en el campo de combate. Es decir, la inteligencia lo es todo para un comandante. Entonces, cuando miramos con la llegada de este gobierno, que empieza con el nombramiento de un ministro, que pues para nadie es un secreto que el ministro Iván Velázquez era un férreo opositor o no tenía mucha simpatía hacia la fuerza pública y lo ha mostrado durante toda su trayectoria, y eso lo conocían al interior de las fuerzas militares y también los medios y el pueblo colombiano como tal.
Y al llegar el ministro, pues evidentemente hay como una ruptura o una falta de confianza, que es lo más importante que tiene que haber entre el mando institucional y su ministro de Defensa, para que de esa manera esa confianza permita, desde el diseño de una estrategia de seguridad y defensa hasta la proyección de la fuerza. Entonces ahí está el primer error del presidente que hay que analizar. El segundo, pues producto de esta misma situación, pues el ministro de Defensa, iniciando el gobierno, le da por devolver dinero del Ministerio de Defensa, más de 800.000 millones de pesos. Entonces, a partir de ahí empieza un debilitamiento estructural. Primero, pérdida de confianza, que para ganarla creo que se demoraron casi un año para poder entrar a compaginar el ministro con los comandantes de fuerza, a pesar de que fue quien los escogió. Segundo, un debilitamiento por falta de medios y recursos, cuando hay una proyección de sostenimiento logístico de la fuerza, y al frenarse contratos, presupuesto y todo, pues el resultado se ve en 2 o casi 3 años, que es lo que estamos viendo ahora. Y adicional a ello, pues viene el golpe estructural más fuerte al mando y control, a la inteligencia y a las operaciones de las fuerzas militares, que es la barrida de 60 generales, y miremoslo muy bien, ¿no?, de ejército y policía, es decir, las fuerzas preponderantes y que tienen la mayor responsabilidad operacional y en la inteligencia. Si nos podemos mirar, los generales de Fuerza Aérea y de la Armada siguieron con la evolución normal, todos los que salieron fueron de ejército y policía, casi 30 y 30. Entonces, esto fue, no sé si intencional, yo creo que sí, particularmente creo que es intencional esto, y a partir de ahí pues empieza el debilitamiento estructural de las fuerzas militares, y todo esto que acabo de explicar, María Jimena, sumémoslo a algo que para mí fue una gran improvisación de este gobierno, que es la paz total. Porque la paz total trae consigo un error y una falla grandísima, que es el cese bilateral. Y cuando llega consigo un cese bilateral en las regiones y territorios más críticos del país, Catatumbo, Cauca, Putumayo, Nariño, Chocó, que son las áreas que históricamente en 60 años son las mismas, doctor Eduardo, no han cambiado. Pero ese cese bilateral lo que permite es algo que en la guerra es fundamental, que es el tiempo y el espacio. Entonces, cuando estos grupos armados organizados encuentran que un gobierno les da el suficiente tiempo y fuera de eso el espacio para poder reclutar, para poder manejar y controlar las economías ilícitas, narcotráfico, minería, a sus anchas, y fuera de eso a los cabecillas les quita las órdenes de captura y les permite moverse por todos los territorios como pez en el agua, entonces el resultado es lo que estamos viendo 3 años después. Entonces lo que estamos viendo en el país es la consecuencia de una serie de errores o quizás acciones intencionales, primero para debilitar la fuerza pública estructuralmente, en desfinanciamiento, en su estructura de mando, control e inteligencia, y segundo también para fortalecer los grupos armados. A comienzos de este año se produjo un cambio de ministro de Defensa. Salió Iván Velásquez y fue nombrado en ese cargo el general Pedro Sánchez. Sánchez lo conoció el país porque fue quien lideró el rescate de los 4 menores indígenas desaparecidos en la selva durante 40 días, tras un accidente aéreo en junio del 2023. En ese momento, él era brigadier general activo de la Fuerza Aérea de Colombia. Sin embargo, decidió iniciar un proceso de retiro para asumir en calidad de civil el puesto de ministro de Defensa, una cartera que, salvo breves interinidades, ha sido ocupada durante los últimos 30 años por civiles. Sin embargo, valga decir que esta decisión del gobierno de Gustavo Petro representa un cambio en una costumbre que se venía manteniendo por parte del Ejecutivo
desde que se pactó la Constitución de 1991, de no designar militares activos ni retirados en ese cargo. Petro la rompió. Su llegada también movió todo, porque como era de menor antigüedad que los comandantes que en ese momento estaban activos, su nombramiento obligó al retiro de oficiales de mayor rango, lo cual acrecentó aún más el retiro de generales con experiencia y liderazgo en las tropas. Petro le respondió a las críticas con un mensaje en su cuenta en X que decía lo siguiente: Quien es el comandante en jefe de las fuerzas militares y jefe de gobierno es el presidente de la República. Este presidente jamás pondrá manos civiles o militares que estén dispuestos a aceptar masacres contra jóvenes hechas desde el gobierno, ni hará jamás una orden en ese sentido. Con este cambio en la cartera de defensa, se inició también un cambio de estrategia, porque el presidente Gustavo Petro decidió que no iba a haber más ceses bilaterales con todos los grupos que había abierto diálogo dentro de su política de la paz total. Y por el otro lado, decidió impulsar operativos en sitios en donde no habían entrado antes las fuerzas militares ni de policía. Para el general Jorge Eduardo Mora, este cambio de estrategia es importante, pero tardío. Yo creo que lo que sucedió y lo que ya expliqué, pues el presidente con el nombramiento del general Sánchez y con la llegada del general Sánchez, pues quiso demostrar que quizás quería subsanar ese error y esa falla que había cometido el antiguo ministro, de que no había la confianza. Empezamos a ver ya por lo menos una comunicación más fluida, mejor, se entienden entre militares y eso ayuda y aporta mucho, pero creo que ya es muy tarde, ya el daño estaba hecho. Y la consecuencia de lo que vimos en Cali y la tragedia de Amalfi en el helicóptero de los policías que nos asesinaron allá, pues es producto de lo que está pasando en muchas regiones del país. Y creo que, como usted bien lo dijo, María Jimena, pues las cosas quizás están mejorando, pero están mejorando con unas condiciones de unas fuerzas militares debilitadas estructuralmente y un enemigo empoderado y posesionado en unas regiones que históricamente conocemos que son muy críticas, y que volver a recuperar esto para quizás adelantarnos un poco, el próximo gobierno va a ser muy complicado. Primero, se va a necesitar mucho presupuesto y segundo, se va a necesitar de un empoderamiento nuevamente y de retomarnos nuevamente esa moral combativa al interior de las fuerzas. En un artículo lleno de datos y de investigación escrito por Eduardo Pizarro León Gómez, en la revista Contexto, bajo el título ¿Verdadero o falso? ¿Se han debilitado las fuerzas militares en Colombia?, se traen unos datos muy preocupantes. En los últimos 3 años, por ejemplo, dice Pizarro en el artículo, se ha deteriorado la capacidad aérea, tanto del arma de aviación del ejército como de la Fuerza Aérea, lo cual ha afectado la movilidad táctica de las fuerzas militares, pues estas no están hoy en día en capacidad de atender 2 operaciones en forma simultánea. Y ojo a este dato, en el caso del ejército, los helicópteros Mi-17 de origen ruso, que constituyen un componente clave de la aviación del Ejército Nacional, tanto para transporte de tropas y operaciones de combate en zonas remotas, como para ayuda humanitaria, se encuentran en su inmensa mayoría en tierra, por falta de repuestos y servicios de mantenimiento. La propia embajada rusa reveló que el contrato de mantenimiento entre la compañía NASK S.A. y el Ministerio de Defensa fue suspendido de manera unilateral por el gobierno en febrero del 2023 debido a su oposición a la intervención rusa en Ucrania.
Y los equipos de comunicación e inteligencia se han venido deteriorando luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, producida el 2 de mayo del 2024, por cuenta de que Petro denunció el genocidio que está haciendo Israel en Gaza. Esa falencia se vio evidente en la falta de previsión que tuvo la inteligencia para prevenir el ataque que sucedió en Cali. Y lo mismo sucedió en la policía, que no previó o no anticipó lo que podría suceder en Amalfi, ese día en que un dron de las disidencias derribó un helicóptero de la policía. La logística para la guerra, la sostenibilidad de la logística para la guerra es continua, permanente, y cuando hay una disminución, interrupción o se frena esta logística para la guerra, las consecuencias las vemos es en 2 años y 3 años adelante. ¿Por qué? Por ejemplo, una pala para un helicóptero no está en un stop de una tienda, en cualquier empresa que esté donde esté. Hay muchas empresas que la suministran, pero todas las empresas, sobre todo en repuestos para helicópteros que son tan costosos, generalmente producen, dependiendo de los contratos que tengan, y como son contratos de muchos países, por ejemplo en el caso de los Black Hawk, ellos, su fabricación de algunos repuestos no los tienen en stock, los tienen que fabricar y los entregan al año o a los 2 años. Entonces, cuando se frena por esa falta de confianza que le dije, porque entraron a revisar, a mirar si contrataban, no creyeron en las recomendaciones de los comandantes, entonces en esos 6 primeros meses y años del ministerio de Iván Velásquez, pues hubo un freno logístico en esa logística para la guerra, y las consecuencias de lo que estamos viendo ahora. Quiere decir que si ahora empiezan a corregir, vamos a tener nuevamente los helicópteros en vuelo, con horas de vuelo y apoyando a las tropas en tierra en 2 años. Entonces, si alguien llega y no entiende eso, pues esos son los errores gravísimos para la seguridad, la defensa y la vida de los colombianos. Entonces, así en muchos de los sistemas de función de la guerra, inteligencia, movilidad, mando y control, operaciones, fuegos, los sistemas de artillería, ahora hay otro problema estructural. Hay problemas estructurales y coyunturales. Voy a un problema coyuntural. Lo que estoy hablando son estructurales. Ahora los coyunturales. La dinámica de la guerra ha cambiado. Sí, no. Entremos al tema de los drones. Sí. Entonces eso hay que actualizarse, y eso implica también recursos, dinero, tecnología y tiempo. Lo que va en recorrido desde que inició esta guerra de drones, que recuerde que la guerra entre Rusia y Ucrania es la guerra de los drones, como en la Primera Mundial fue la guerra de trincheras y la segunda la guerra de masas, en fin, esta es la guerra de los drones, ya la estamos viviendo acá nosotros. Ya llevamos 300 ataques a la fuerza pública, más de 80 afectaciones entre muertos y heridos en miembros de la fuerza pública y población civil. Recuerde que en el Catatumbo murió un niño por un ataque de un dron con explosivos. Entonces, para que empiece la fuerza pública a recomponer esta nueva amenaza de los grupos armados, pues tiene que crear doctrina, tiene que adquirir medios, tiene que capacitar, entrenar, y eso no es de la noche a la mañana, eso mínimo es un tema de 6 meses, 1 año. Entonces, cuando no se puede anticipar esto, también por la misma debilidad de la inteligencia, porque antes la inteligencia empezaba a hablar, están adquiriendo drones, porque la inteligencia se anticipaba de que estaban adquiriendo drones, que se estaban capacitando, en fin. ¿Y eso no está pasando hoy? Hay esa anticipación que hace la inteligencia. Se está haciendo, pero no como antes, por falta de recursos, por el debilitamiento estructural. Recordemos que no quedó un solo general en la inteligencia del ejército, ni un solo general. Pongamos el cargo que yo ocupé, que fui J2, que fui jefe de inteligencia conjunto siendo brigadier general, lo está ocupando un coronel y un coronel de escalafón complementario, es de los que juegan para general y los dejan porque tienen algunas condiciones, pero entonces, y así en algunos cargos. Entonces, todo ese debilitamiento estructural de la inteligencia lleva a que muchas de las capacidades que se tenían
de coordinación. Recuerde que nuestra ley de inteligencia establece fines, funciones, pero también limitaciones de la inteligencia para un marco legal que existe. Nuestra ley de inteligencia yo particularmente considero que es muy buena. De hecho, hago un paréntesis, hubo una comisión de muchos equipos de inteligencia de los Estados Unidos que vinieron a revisar la inteligencia nuestra porque en esa época, no quiero dar nombres, querían como crear otro organismo de inteligencia a nivel ministerio. Y los americanos vinieron, duraron un mes con nosotros allá en J2 analizando, haciendo esto y dijeron, mire, esta ley de inteligencia ojalá la tuviéramos nosotros en Estados Unidos. Excelente. Es una gran fortaleza que tienen ustedes. No la cambien, déjenla como está. Es decir, está la ley, pero la aplicación de la misma con este gobierno ha venido cambiando. Recordemos que este gobierno quería y tenía una propuesta de proyecto de ley para cambiar la ley de inteligencia y darle suprapoderes al DNI. Cuando una de las grandes bondades de esta ley de inteligencia es que todos los organismos de inteligencia, la comunidad de inteligencia están en una comunicación horizontal, ninguno está por encima del otro. Y el concepto es de cooperación, coordinación armoniosa entre la comunidad de inteligencia, y así se venía haciendo. Pero con este gobierno empieza a querer empoderar el DNI, pues el DNI empieza como a desprenderse de la inteligencia de las fuerzas militares, policía y la UIAF, ¿no? Porque la UIAF hace parte de la comunidad de inteligencia. Entonces ahí empiezan a presentarse esos divorcios y resulta que cuando no hay una verdadera compenetración, trabajo armonioso, cooperación y coordinación entre toda la comunidad de inteligencia, incluso con la Fiscalía, para tema de judicialización, pues el resultado es que la anticipación se debilita. Y eso es lo que ha venido pasando y por eso el incremento de las acciones terroristas. El DNI se está involucrando en temas que no le corresponden, que inclusive son temas de la inteligencia de las fuerzas. Por ejemplo, muchos de los oficiales que han visto truncadas sus carreras dicen que es que el DNI recomendó que el oficial no ascendiera porque el oficial pues era afín al gobierno anterior. Pues es lo que le manifiestan a uno, muchos oficiales que he visto yo, que cuando me retiré eran mayores y ya deberían ser coroneles, tenientes coroneles, y yo encuentro uno de mayores, ¿qué pasó? No, me han dejado ascender, mi general, ¿cómo así? Digo, no, porque se supone que yo era afín al gobierno anterior, y entonces me tienen ahí suspendido para ascenso, y muchos. Hay 3 oficiales que los han llamado de inteligencia a hacer curso de altos estudios militares, hacen todo el curso y al final no los dejan ascender. Eso es hasta detrimento del patrimonio, porque se les invierte durante un año en capacitación en el exterior. Entonces, es muy delicado el tema y con la inteligencia y con la seguridad de los colombianos no se puede jugar. Yo creo que ha sido una gran irresponsabilidad con los colombianos de lo que ha hecho este gobierno, que quizá lo están empezando a subsanar, sí, pero para mí ya es muy tarde, el daño ya está hecho. Uno de los grandes interrogantes que había cuando llegó Gustavo Petro al poder era cómo era que se iba a dar esta relación entre la fuerza pública y el primer presidente de izquierda. ¿Y por qué había tanta interés en saber cómo se desarrollaban estas relaciones? Pues porque a lo largo del conflicto, las fuerzas militares tuvieron su propia responsabilidad en el conflicto en materia de atropellos a los derechos humanos, como bien quedó claro en el acuerdo de paz, donde por primera vez el Estado dice, yo también fui responsable en materia de atropello a los derechos humanos. No solamente la guerrilla, no solamente la subversión, también el Estado cometió atropellos a los derechos humanos. Y después del acuerdo de paz, de la Comisión de la Verdad y de las investigaciones de la JEP en materia de falsos positivos, así como de los delitos atroces que cometieron los entonces guerrilleros de las FARC, este país ha cambiado. Y hay que decir que una de las cosas que han cambiado son las fuerzas militares. Las de hoy son muy distintas a la fuerza pública de los 80, de los 90, que reprimía las protestas. Es más, las protestas eran ya ilegales. Hoy, este es un país donde la oposición ha podido salir a protestar. La oposición de derecha, que siempre ha estado en el poder, hoy sale a las calles tranquila. Y la protesta es hoy
de nuevo un derecho adquirido. Pero también hay que decir que en Colombia, a lo largo del conflicto, las fuerzas siempre han estado sometidas al poder político y han respetado lo que se conoce como las instituciones. Aquí no ha habido golpes de Estado, con excepción de esos 4 años del general Rojas Pinilla, como sucedió en otros países de este continente en la época de los 70, 80. Y como lo han dicho muchos analistas, nuestras Fuerzas Armadas reflejan también el talante y el carácter de las élites que nos gobernaron. Sin embargo, es evidente que el gobierno de Gustavo Petro, al decidir hacer esta purga al inicio de su gobierno, pues planteó un camino distinto de conversación con las fuerzas militares. Y eso ha creado en ciertos sectores de las fuerzas una desconfianza mutua, de la que poco se habla, pero que para el general Jorge Eduardo Mora es clave para entender cómo ha sido la relación con el primer presidente de izquierda. Sí, yo creo que sí había cierta desconfianza mutua, pero recordemos que se supone que ellos hicieron una barrida de generales que para ellos, entre comillas, eran los generales de la línea dura, fuerte, que se supone que habían estado afines a los gobiernos anteriores. Entonces, creería uno que ya que iban a llegar con confianza entre los mandos que ellos mismos escogieron, pero no fue así. Pero creo, como tú lo has dicho, María Jimena, creo que las fuerzas militares colombianas se han caracterizado por ser civilistas, por respaldar siempre la institucionalidad, y eso, aunque han habido episodios en estos 60 años de guerra terrible que hemos tenido, episodios negros, han sido una mínima parte, unas manzanas podridas, un momento doloroso para el país que se reconoce, pero que creo que en estos momentos el pueblo colombiano debe entender que tiene unas fuerzas militares constitucionales y que han demostrado que siempre van a defender la institucionalidad. Déjeme hacerle contrapunteo a esa opinión general, con todo respeto. Yo sí creo que las Fuerzas Armadas son civilistas, no han hecho golpes de Estado, porque se han plegado a el poder que en Colombia ha sido dominado por unas élites que han gobernado desde hace muchos años el país. Bien o mal, pero lo han hecho. En lo que sí no estoy de acuerdo es que el tema de los atropellos a los derechos humanos hayan sido episodios provocados por unas manzanas podridas. Porque según la Comisión de la Verdad, por ejemplo, en el tema de los falsos positivos, eso no se trató de un caso de manzanas podridas, sino de una práctica monstruosa, inhumana, porque acabó con la vida de 6.402 jóvenes colombianos inocentes. Es que yo recuerdo cuando yo entré en el año 86 a la escuela militar y dentro del pénsul académico, bueno, hay un paréntesis, ¿no? Hay que recordar que todas las escuelas de formación son IES, ¿no? Son Institutos de Educación Superior aprobados por el Ministerio de Educación. Y las escuelas de capacitación, sus maestrías, sus doctorados, sus especializaciones, pues están aprobadas por el Ministerio de Educación, y en todos los pénsulos académicos de las escuelas de formación y capacitación hay capacitación en derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en fin. Y desde esa época, en el 86, yo recibí esa capacitación. Y recuerdo tanto que estando como subteniente, todo el ejército hizo un diplomado en derechos humanos, que fue una orden que se dio. Y este episodio de los falsos positivos y lo que sucedió en una época, pues efectivamente hubo unas fallas, unos errores, producto de la aparición del fenómeno de las autodefensas, del incremento del narcotráfico, de esa alianza que hubo de narcotráfico y grupos armados, tanto de autodefensa como las guerrillas o los grupos armados organizados. Entonces eso llevó quizás a que existiera ese episodio
que ya se ha superado con las estadísticas que bien mencionó el doctor Eduardo. Pero creo que hubo una especie también de estigmatización al ejército y empezó a manejarse de una manera mediática y cada quien en su posición ideológica, izquierda y derecha. En el centro estaba el caballito de batalla, que eran las fuerzas militares. Entonces, las ideologías se convirtieron en torno a las fuerzas militares, de que violaban derechos humanos y los otros no. Entonces, todo eso llevó a que la gran imagen histórica que ha tenido las fuerzas militares y la fuerza pública en Colombia, pues empezó a deteriorar más por un tema mediático que en realidad, cuando nos ponemos a revisar los temas de la JEP y los 6.000, gran cantidad de casos que hablan de falsos positivos, podemos mirar que no son esos 6.000, sino son muchísimos menos, y que hay una serie de elementos que incluso este gobierno lo utilizó como medio de campaña política. Y cuando lo escuchábamos a todo el mundo diciendo nos están matando, y ahora hay más líderes muertos y no son de manos de la fuerza pública, sino de los mismos grupos armados, en fin. Entonces, creo que ese episodio hay mucho por hablar, pero lo más importante es que Colombia tiene que aprender a pasar páginas. Yo le quiero preguntar a usted, general, porque sé que usted nunca estuvo de acuerdo con lo que se pactó en La Habana con las FARC. ¿Sigue pensando usted que fue el peor de los acuerdos? ¿No cree que este país está mejor sin una guerrilla como las FARC, armada, que controlaba todo el territorio? No, la verdad no. No, el acuerdo de paz lo que hizo fue darle privilegios a las FARC. Para la muestra un botón, tenemos una serie de miembros de la FARC como senadores que les regalaron unas curules, que no han pagado un solo día de cárcel, que no entregaron la gran cantidad de dinero producto del narcotráfico, de la extracción de los secuestros, que no han reparado a las víctimas, pero por un lado muchos militares sí, en un tema bastante álgido, donde primero cogieron a los soldados oficiales de bajo rango, y ellos vieron el atractivo de que si aceptaban, pues iban a tener beneficios, iban a salir, pero eso involucraba que tenía que responsabilizar a los grandes mandos, y hoy en día son muchos los generales de la República que están inmersos hablando con la JEP, demostrando su inocencia simplemente porque un soldado y un teniente, para que le redujeran las penas, dijo que sí, que el general sabía, y es una situación muy compleja. O sea, la JEP para mí creo que fue creada en un contexto de imparcialidad, en un contexto donde quienes están sufriendo las consecuencias de ellos son los miembros de la fuerza pública, y vemos a unos ex-FARC que están tranquilos porque la JEP no se ha metido con ellos. Entonces, el acuerdo de paz, desde ese punto de vista de la JEP, para mí ha sido una tragedia para la fuerza pública y un beneficio para los miembros de las FARC. Y desde el punto de vista de la guerra, pues evidentemente el proceso de paz, ¿de qué sirvió? Ahorita tenemos más bandidos de las mismas FARC en armas que cuando se hizo el proceso. Entonces, es un tema bastante álgido, de mucho tiempo y de mucho análisis. Más allá de si nos vamos a poner o no de acuerdo con los efectos positivos o negativos del acuerdo de paz, yo creo que fueron muy positivos. Yo quiero preguntarle a usted cuán difícil fue para la fuerza pública tener de jefe supremo a un presidente de izquierda que además fue guerrillero. Para mí eso es un gana-gana. Así haya muchos peros sobre la gestión del propio presidente Gustavo Petro, pero en general yo diría que para ser la primera vez de esta experiencia, frente a la que había tanto temor, el experimento no ha salido tan mal. Pero quiero que usted me cuente cuál es su visión. Sí, nadie imaginaba eso, pero pues precisamente la democracia permite, y gracias a ello pues llegó un presidente de izquierda, y pues ya los colombianos sabrán evaluar
para las próximas elecciones, que creo que llegará un nuevo gobierno de derecha, lo que yo considero por todo lo que hemos vivido los colombianos en estos 3 años. Pero yo considero que la fuerza pública asumió los mandos, asumieron con mucha responsabilidad y lo fueron demostrando poco a poco, cómo indudablemente ellos se ciñeron a la Constitución y a la democracia. Nunca hemos visto un gesto de ningún mando. Por el contrario, el presidente, sí, todos hemos visto muchos episodios donde ha dejado metido a los militares en ceremonias, no ha llegado de una manera que nadie lo esperaba. Bueno, en fin, también muchos temas mediáticos, ¿no? Pero han sido realidades, ¿no? Que eso no lo veíamos con ningún otro presidente, de como no importarle actos, no importarle momentos trascendentales, el hecho de uno siempre veía al presidente inmediatamente asistiendo, por ejemplo, los 12 policías, porque el presidente no fue a las exequias. Cuando todos los presidentes a través de la historia, cuando sucedían, porque no es este hecho no son los primeros que suceden, pero uno veía a todos los presidentes en nuestros más de 30 años del conflicto contemporáneo acompañando a la fuerza pública, a los mandos, llegando al territorio con ellos. Ahora el presidente va y hace consejos y reuniones y ni siquiera lleva a los mandos. Entonces ya el pueblo colombiano se ha acostumbrado a ver el presidente, donde estaba el presidente, estaban sus 4 comandantes de fuerza y ministro acompañándolos, porque el país necesitaba eso, ver la institucionalidad y al comandante y jefe supremo con sus fuerzas militares al lado, y eso le gusta al pueblo colombiano y por eso el pueblo colombiano quiere tanto a la fuerza pública. Pero este gobierno pareciera que no le gustaba eso, pero a pesar de ello, los mandos institucionales siguen siendo leales a la Constitución que le reviste al presidente Petro. Entonces, creo que si hay algo que debemos agradecerle históricamente a la fuerza pública, es que es unas fuerzas militares y una fuerza pública completamente civilista. Son muchos los que se preguntan si en medio de esta situación de la fuerza pública, que unos califican de crisis, otros de convivencia pacífica y democrática, el país va a poder tener unas elecciones sin la mácula de la violencia, sin el temor de que vuelvan a suceder actos violentos contra candidatos como el que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay. Vamos, general, a transitar esta contienda electoral de manera tranquila y la fuerza pública va a estar en capacidad de anticipar los actos violentos que al parecer se están gestando en esta coyuntura. Bueno, yo creo que históricamente las elecciones han sido una de las operaciones militares mejor planeadas a través de la historia, porque no es la primera vez que hemos tenido un recrudecimiento del orden público en víspera de las elecciones. Y yo creo que ya incluso el plan democracia, porque así se denomina históricamente, ya está en marcha. Entonces, el dispositivo de las fuerzas militares sufre unos cambios, pero generalmente o casi siempre se ha garantizado, y yo creo que en este caso lo van a hacer, a pesar de que el ministro de Defensa hace como un mes manifestó y aceptó que en el 24% del territorio nacional estaba en riesgo las elecciones. Habló del Catatumbo, de Cauca, Putumayo, Nariño. Entonces, cito un ejemplo, Norte de Santander, el Catatumbo es el 50% de Norte de Santander, entonces prácticamente en medio departamento no van a poder haber elecciones en Norte de Santander. Pero yo considero y yo creo que la fuerza pública va a tener esa capacidad de poder responder a los colombianos para que haya elecciones. El problema es que cuando se hace ese dispositivo del plan democracia, pues hay una serie de espacios, en eso que hablamos de espacio y tiempo, de espacios donde los grupos armados aprovechan para poder hacer acciones y poder recrudecer, sobre todo contra la fuerza pública, acciones en bases fijas, en infraestructura crítica. Ahí es donde puede llegar a haber algún riesgo, porque el dispositivo general sufre un cambio. Ese es el riesgo,
pero de que la fuerza pública va a poder asumir y garantizar, yo considero que lo va a poder hacer, pero los riesgos van a ser grandes y podemos llegar a seguir viendo algunas acciones terroristas, el incremento, y eso pues lamentablemente es muy triste que suceda, pero creo que si hay disposición política y hay un respaldo a la fuerza pública, que desde ya entre a asumir esa gran responsabilidad de garantizar el ejercicio democrático de las elecciones, se va a poder hacer. Pero necesariamente tiene que haber una disposición política donde el pueblo colombiano y los determinados partidos tienen que exigirle al presidente que garantice la seguridad de las elecciones, sí, porque lo contrario, esto va a ser un problema gravísimo para el futuro de la democracia de Colombia. Durante la Guerra Fría, el ejército colombiano y la fuerza pública en general adoptó la doctrina de seguridad nacional, en la que se privilegió la tesis del enemigo interno. ¿Y quién era el enemigo interno? Pues sin duda las guerrillas marxistas-leninistas que en ese momento había en Colombia. Sin embargo, a lo largo de los últimos 30 o 40 años, muchas de esas guerrillas fueron desactivadas por cuenta de acuerdos de paz que se hicieron. Y ya en el 2016 se logró un acuerdo con la más importante de todas, las FARC. El acuerdo, que en su momento divide y sigue dividiendo la sociedad colombiana, lo que obligó fue a un cambio de doctrina, porque como bien lo diagnosticó el propio Gustavo Petro a su llegada al poder, los nuevos desafíos de seguridad ya no están dados por guerrillas que se quieran tomar el poder, sino por organizaciones criminales que viven de las rentas ilegales. Según Jorge Eduardo Mora, las fuerzas militares desde entonces han adoptado una estrategia que se denomina como la amenaza híbrida. Las fuerzas militares han adoptado algo que lo denomina la amenaza híbrida, para entender qué es lo que sucede ahora con la nueva doctrina del enemigo, que es un enemigo que se estructura, se organiza y ocupa los territorios donde pululan las economías ilícitas para ganarlas y mantenerlas. Entonces, esa amenaza híbrida está conformada por unos actores y factores de inestabilidad, armados y no armados, ¿no? Es que, y ahí sí hay riesgos para las próximas elecciones, ¿no? A mí lo que me preocupa es el constreñimiento de ese espacio que están ocupando los grupos armados. Me preocupa la zona de frontera, sobre todo con Venezuela, cuál va a ser el resultado de las elecciones con todo lo que está sucediendo en el contexto y en el ámbito de las relaciones de Maduro y Petro, de lo que está sucediendo con Estados Unidos, en fin. Sí, entonces eso es muy preocupante en regiones de más de 2.200 kilómetros que nos separan con Venezuela, que no nos separan, nos unen porque hay una unión muy grande. Entonces, ante esto sí hay una doctrina de la amenaza híbrida. La fuerza pública la conoce, existe, pero lo preocupante es que cuando hay un enemigo que ya está controlando gran parte de ese territorio, a la población civil sobre todo, pues es el problema para poder empezar nuevamente a lo que manifestó el doctor Eduardo de esa doctrina de ganarse a la población. Y recordemos que partimos de un principio, ¿no? La Corte Constitucional prohibió al Ejército y a la Policía hacer acciones cívico-militares donde hubieran niños menores de edad en las áreas de conflicto. Para evitar los bombardeos que se hicieron sobre los niños. Pero los grupos armados sí la hacen, permanentemente los vemos en escuelitas, inaugurando puentes, haciendo obras. Entonces, de una u otra manera, eso que se había ganado durante muchos años, de que la población civil apoyaba y estaba con el ejército y creía en el ejército, pues ahora de una u otra manera, en esas regiones donde hay presencia de los grupos armados,
por intimidación o por misma simpatía también, porque lo han hecho, porque están haciendo obras y entregando obras a los grupos armados, pues hay una instrumentalización de esas poblaciones que evidentemente pueden tener un efecto contrario en las próximas elecciones. Entonces creo que la doctrina desde el punto de vista militar, desde el punto de vista armado, la manejan, la tienen construida y la pueden asumir las fuerzas militares y la fuerza pública. Pero el otro contexto del manejo y del relacionamiento civil y militar en estas regiones sí se ha disminuido bastante y es muy preocupante. Para el general Jorge Eduardo Mora, lo más importante que debe entender un presidente, sea de izquierda o no, en el poder, es que las fuerzas militares de Colombia siempre han sido civilistas. Una característica que hay veces los colombianos no le damos la importancia que merece. Yo duré 36 años en el ejército, a mayor general alcancé a llegar, sí. Entonces, yo siempre que estuve en fila, para mí el pensamiento, la misión, la responsabilidad que uno tenía era con esa misión que se le da en cada uno de los grados en la medida que uno va ascendiendo. Ya cuando usted llega al grado de general, que usted se le abre ya el ámbito del manejo político también, del gobernador, del diputado, del senador, a su región, a sus departamentos, y uno empieza a hacer un juego político también, pero siempre uno ante ellos igual atendía al senador, al diputado, al gobernador de tendencia de izquierda, de derecha, y todo era lo mismo, al contrario, ellos eran los como que les causaba, no sé cómo explicarlo, ir hacia donde estaba el comandante militar, pero siempre la posición fue una posición muy institucional y yo creo que eso no ha cambiado. De hecho, uno todavía habla con muchos de los comandantes en determinados territorios y ellos están centrados y focalizados en el cumplimiento de la misión. Creo que, reitero, Colombia debe estar orgullosa de tener la fuerza pública que tiene, con los errores, fallas que se hayan cometido a través de la historia, pero creo que eso es una prenda de garantía para la democracia y para lo que viene para el país. Creo que el próximo ejercicio democrático que vamos a tener el 2026, nuevamente vamos a ver una fuerza pública muy dedicada a garantizar eso y a permitir que sigamos en democracia. Creo que en este año, en este periodo con el presidente Petro lo han demostrado, ¿no? A pesar de tanto palo que le han dado, pues creo que han respondido, a pesar de, como hablábamos off the record, de la posición de un comandante en terreno que es cese bilateral con unos, con otros no, y uno decía, hombre, este comandante, ¿cómo hace para poder asumir su responsabilidad allá en la vereda, en el pueblo? A pesar de todo ello, ahí siguen y seguirán, porque creo que Colombia debe estar orgullosa de la fuerza pública que tiene y creo que este tema de seguir con esa posición civilista lo van a seguir demostrando, sea el gobierno que sea y de la ideología que sea. Yo le agradezco al general Jorge Eduardo Mora que haya venido aquí al podcast. Y aunque no compartimos muchas de las aproximaciones ni análisis que hace sobre el papel de la fuerza pública a lo largo del conflicto, es importante escuchar a voces como la del general. Porque conversando con el otro que piensa distinto a uno, es que comienzan los grandes acuerdos y sobre todo se desarman los espíritus que en ambos lados han estado siempre marcados por la estigmatización. Muchos de los análisis que hace el general deben ser materia de estudio y de análisis y de reflexión, porque una democracia debe tener unas fuerzas armadas no solamente civilistas, sino eficaces a la hora de defender la población de las organizaciones criminales. Y ese va a ser el gran desafío para el próximo presidente de Colombia. Mantener la ruta de unas fuerzas armadas respetuosas de los derechos humanos, pero eficaces frente
a esta nueva ola de violencia, que es muy distinta a la que vivimos en el pasado, pero que si no se acomete como tiene que acometerse, puede abrir un ciclo de violencia que Colombia no se merece. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.